Bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar ya con la parte práctica y explicarles antes de proyectar este video. Les decía, son fragmentos de algunas audiencias de juicio en las que hemos participado. Este primer fragmento que les voy a presentar no es el inicio de los alegatos de apertura, es una petición que nosotros hicimos dentro de una audiencia de juicio a, a la jueza, una jueza federal, y en forma posterior les vamos a presentar otra petición similar que hicimos a un tribunal de enjuiciamiento del fuero común. En esta petición, en este primer fragmento, esa petición consistió en que nosotros estábamos pidiendo autorización para que pudiéramos utilizar algunos materiales o algunos apoyos visuales. En el primer caso, la petición consistió en solicitar el apoyo del Centro de Justicia para que pudiéramos ocupar el rotafolio, hacer algunas anotaciones, presentar algunas cuestiones gráficas y con esto que se pudiera entender mejor los alegatos de clausura. Lo comentamos así, lo dijimos el día de ayer, porque si nosotros en los alegatos de clausura únicamente nos ponemos a leer, como muchas veces pasa, y disculpen que lo diga así, y siempre lo he comentado que tengo muchos amigos agentes de Ministerio Público, pero desafortunadamente por la carga de trabajo, porque tienen demasiados asuntos, la mayoría se pone a leer sus alegatos de clausura, tanto los de clausura como los de apertura, cuando lo recomendable, como les he venido diciendo, es que solamente nosotros ordenemos de forma temática y con argumentos propios, en ese momento le expliquemos al juez o al tribunal de enjuiciamiento nuestros alegatos de clausura. Por eso, en esta primera parte de ese video, nosotros lo que queríamos hacer en uno de los casos es utilizar ese rotafolio para ir explicando, desglosando con gráficas, con algunas palabras claves en el rotafolio que nosotros íbamos a escribir, ir desarrollando o desahogando nuestros alegatos de clausura. Van a ver ustedes la resolución. Ya al final, ustedes van a tomar la mejor decisión si consideran que fue lo correcto o no. Esa va a ser la primera parte. Después vamos a ir analizando algunas otras partes de los alegatos de clausura, pero primero quiero que vean esos dos fragmentos del video. Gracias. Defensa. Señoría, una petición. Bien. Con fundamento en lo que establece el artículo 44 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicito la oportunidad para poder utilizar el rotafolio en este momento para poder llevar a cabo los alegatos de clausura. Ya también hace de su conocimiento que previo a esta solicitud le comenté a la encargada de sala si podíamos estar en esa posibilidad. Voy a requerir algunas cuestiones gráficas que voy a mencionar únicamente como apoyo gráfico y por esa razón pido la oportunidad de que se pueda hacer en ese lugar. Gracias. Una vez escuchado al defensor, considero que es improcedente toda vez que conforme el Código Nacional de Procedimientos Penales, conforme el que establece el artículo 44, el apoyo es específicamente o no específicamente para los alegatos de clausura. Conforme el código también se establece que los alegatos de apertura, el juzgador otorgará la palabra a las partes para que formulen, los alegatos de clausura, para que formulen estos alegatos de clausura. El apoyo que puede utilizarse es para precisamente el desahogo de medios de prueba, como así se hizo durante el desarrollo de esta audiencia. Esto es, se utilizó el rotafolio por parte de los testigos para ejemplificar o plasmar lo que acababan de narrar. En el caso considero que para los alegatos el apoyo resultaría innecesario, ya que se rige por la oralidad de esto, y considero que de la forma en que pueda estructurarlo verbalmente el defensor queda bastante claro para esta defensora, porque es el resumen de lo que ya aconteció durante la audiencia de debate. Así que en este caso considero que no es procedente la petición de la defensa. Señoría, antes de presentar... Bueno, espero que pudieran haber escuchado bien. Para las personas que se están conectando, les explico que estamos yéndonos o estamos viendo ya la parte práctica de los alegatos de clausura.
y repito, este comentario va para las personas que apenas nos están viendo, que se están conectando. La intención es proyectarles esos fragmentos para que podamos explicar la parte práctica de los alegatos. Y en esta primera parte lo que pudimos escuchar antes de presentar los alegatos de clausura fue una petición por parte de la defensa en el sentido de pedir el apoyo para que nos pudiéramos auxiliar de un rotafolio y que a través del rotafolio nosotros pudiéramos hacer algunas anotaciones, presentar o realizar algunas gráficas para que de esa forma nosotros explicáramos ante el tribunal de enjuiciamiento nuestros alegatos de clausura. Sin embargo, en esta ocasión la jueza se negó a esta petición, dio los motivos, dio sus razones, utilizamos como fundamento lo que establece el artículo 44 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que si bien es cierto, el artículo 44 establece o habla sobre la oralidad en este sistema o la oralidad en las audiencias. En el segundo párrafo también hace referencia, no recuerdo si es el primero o segundo párrafo, hace referencia que las partes se podrán apoyar de cualquier material. Más o menos lo establece así, ahorita no lo tengo a la mano, pero que nos podemos auxiliar de cualquier material. Más o menos así lo menciona. Por eso tomamos como fundamento este artículo, hicimos la petición para utilizar el rotafolio, sin embargo, fue negada esa petición. Es muy respetable el criterio de la jueza, ustedes van a tomar su mejor decisión, pero en la opinión propia, en la opinión particular, es mucho mejor para las personas que nosotros cuando explicamos, sea de forma gráfica, un ejemplo, en mis clases, por lo regular, siempre utilizo diapositivas, utilizo imágenes, palabras claves, porque considero que es una mejor forma que ustedes que me están viendo se pueda explicar de forma mejor un tema o un concepto en lo particular. Por ese motivo es la intención que pedimos ese tipo de materiales de apoyo para poder llevar a cabo el desahogo o el desarrollo de los alegatos de clausura. En esa ocasión, la jueza negó nuestra petición, pero también lo hemos hecho en otras audiencias donde sí han permitido que nosotros utilicemos ciertos materiales o cierto apoyo visual, como lo van a ver en este momento. Voy a aprovechar antes de proyectarlo para leer algunas preguntas. Me estaban preguntando, por ejemplo, me dice Esli Rivera, dice licenciado, ¿cuál sería la forma idónea de apoyarnos si es en esos materiales y que el juez nos acepte dichos materiales? Ya pusimos un ejemplo, ya estamos respondiendo con lo que acabamos de decir a Esli Rivera. Fue una forma en la que nosotros lo hicimos, en esa ocasión la jueza se negó. Ahorita en este momento vamos a ver una petición similar en donde el Tribunal de Enjuiciamiento permitió que lleváramos a cabo la utilización de este tipo de materiales como apoyo visual para poder expresar nuestros alegatos de clausura. Gabriel Reyes nos dice, saludos maestro, atendiendo al principio de igualdad entre las partes, la defensa podrá solicitar la reclasificación del delito en los alegatos de clausura. ¿Les parece que vayamos abordando temas conforme lo que vamos explicando para no desviarnos o al final que podamos retomar ese tipo de preguntas para que no nos vayamos, repito, no nos vayamos desviando del tema? Únicamente les pido de favor que sean preguntas sobre los temas que estamos abordando en estos momentos. Bueno, seguimos. Seguimos. Vamos a proyectarles otra petición de otro juicio diverso. El primero que les proyecté fue una audiencia en el ámbito federal. En esta ocasión voy a proyectarles una petición similar en un juzgado o un centro de justicia en el Foro Común, donde pedimos la oportunidad para utilizar materiales de apoyo. Los alegatos de clausura. Y les pido por favor que a las personas que se están conectando, que apenas están viendo, solamente le pongan compartir para que esta información llegue a más personas, alumnos, abogados que estén interesados en el tema. Señoría, antes de presentar los alegatos de clausura, con fundamento en lo que establece el artículo 44 del Código Nacional de Procedimientos Penales, con el fin de estar en posibilidad de poder expresar los alegatos de clausura, solicito se dé la oportunidad para presentar material de apoyos, material gráfico
donde solamente vienen referencias de nombres para que me pueda guiar y poder expresarlos. Fiscal. Su señoría, considero que no se le debe acordar favorable, puesto que se tratan de alegatos de apertura que deben de ser, de clausura, perdón, de los cuales donde debe prevalecer la oralidad y de ahí que no, no consideramos de que sea procedente lo que peticiona la defensa. Dice que son solo nombres. Es representación gráfica, es como si fuera una presentación en diapositivas, solamente para que me vaya basando, es material de apoyo únicamente. Adelante. Sí, gracias. Bueno, quería ir anotando, porque también, como les he dicho en algunas ocasiones, estas, o en lo particular esta última que presenté, fue de las primeras audiencias que participé en el sistema acusatorio. Hay muchas cosas que se pueden perfeccionar, muchas formas en la argumentación, en el modo en que se piden o que se hacen las peticiones, pero como les decía, ustedes pueden mejorar ese tipo de trabajos y la intención es esa, la intención es que digan, ya vi esta forma, no me gustó, yo lo puedo hacer mejor, lo puedo hacer de esta forma, y también que nos compartan la forma en la que ustedes pudieran realizarlo para poder mejorar este tipo de trabajos. Pues ya les presenté esta primera parte de lo práctico en las audiencias de alegatos, en la audiencia de juicio en la parte de alegatos de clausura. Quise iniciar con estos dos criterios, un criterio por parte de una jueza donde hicimos la misma petición, la oportunidad, en este caso, en la primera oportunidad, para utilizar el rotafolio, hacer anotaciones, explicar gráficamente y desarrollar nuestros alegatos de clausura. Esa petición fue negada. Ya por ahí me estaban contestando que efectivamente el artículo 44 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en su primer párrafo, establece que las partes se podrán auxiliar de cualquier medio. Y cualquier medio, pues es cualquier medio. El rotafolio es un medio a través del cual nos podemos auxiliar y de esa forma llevar a cabo nuestros alegatos de clausura. A mi parecer, está permitido, debería realizarse, sin embargo, en aquella ocasión la jueza negó esa petición. Misma petición en otro centro de justicia, donde en esta ocasión no íbamos a ocupar el rotafolio, sino, si lograron percatarse, si lograron ver, eran unas impresiones que utilizamos nosotros en papel como tipo papel cascarón, las pegamos, donde aparecían algunas imágenes, aparecían palabras clave. Lo hicimos así porque previamente en ese centro de justicia nosotros pretendíamos presentar diapositivas y que se proyectaran en las pantallas de ese centro de justicia. Sin embargo, nos dijeron que no era posible por la parte técnica, por eso optamos por imprimirlo, perdón, y presentarlo de forma gráfica desde nuestro lugar. Hicimos la petición, la gente de Ministerio Público, si lograron escuchar, porque ahí el audio es un poquito más bajo, si lograron escuchar la participación de la gente de Ministerio Público, ella se negó bajo los mismos razonamientos que en el otro video mencionamos respecto a la oralidad. Es muy respetable, les decía yo, pero no comparto el criterio de la gente del Ministerio Público porque el hecho que nosotros utilicemos ese tipo de materiales, pues en nada contraviene lo que establece el artículo 20 constitucional respecto a la oralidad. Es muy distinto que nosotros nos guiemos en palabras claves y que vayamos desarrollando de forma oral a que utilicemos hojas, un guión y vayamos leyendo. Eso sí, a mi parecer, vulneraría este principio, aunque hay tesis que establecen que las partes se pueden auxiliar en sus argumentos, incluso también leer, el mismo código también lo permite, y las tesis así lo han referido, que se permite leer para tener una guía o para expresar ciertos argumentos, porque al leer lo estamos haciendo y estamos dando lectura y utilizando la oralidad. Son criterios, pero repito, por lo menos en la forma en la que yo trato de hacerlo, solamente me guío en palabras claves y lo voy desarrollando. Esa es la recomendación para poder hacerlo. Esa es la intención también de esa petición, para utilizar esos apoyos de forma gráfica, en forma de apoyo visual,
para que la idea que nosotros queremos proyectarle al juez, pues no solamente se quede con las palabras, sino que también la imagen nos sirva para poder expresar mejor nuestras ideas. No soy experto, pero sabemos que hay personas más auditivas, hay personas visuales, hay personas a la que tienen ambos, que son los kinestésicos, y espero no equivocarme en el término, pero hay estudios científicos que establecen que hay personas que atienden mejor o aprenden mejor de forma visual, otras de forma auditiva. Entonces, si podemos combinar ambas, lo auditivo con lo visual, pues va a ser una mejor explicación y esto va a ayudar para que nuestros alegatos de clausura pues sean mejor entendidos y que la idea que nosotros queremos proyectar sea comprendida por el juez y que la tome en cuenta al momento de que dicta su fallo, ya sea condenatorio o absolutorio. Pues ahí les presenté ambos criterios, ustedes van a tomar la mejor decisión, si es válido o no es válido, eso lo dejo ya a su consideración y pasamos a la segunda parte de lo práctico de los alegatos de clausura. Y en este momento les voy a presentar la forma en cómo iniciamos un alegato de clausura. Repito, no es lo mejor, no es lo idóneo. Incluso tenía otros videos que pudiera quizá entenderse un poquito más, pero en esos videos se presentaban nombres, fechas, datos en la primera parte de los alegatos, por eso no pude presentarlo por protección a mis clientes, a las personas que he representado. Encontré estos que pues no dan tanta información, pero por lo menos para que se den una idea de cómo pueden iniciar unos alegatos de clausura. Ante actos ilícitos e ilegales, procede la duda razonable. Señoría, esta defensa demostró que efectivamente existieron actos ilícitos e ilegales por parte de 3 sujetos procesales en la presente causa. En primer lugar, los policías, tanto aprensores como de investigación. En segundo lugar, los peritos que se presentaron ante esta sala. Y en tercer lugar, el agente del Ministerio Público que llevó a cabo la investigación por las siguientes razones. Ahí fue muy breve. La presentación en esta parte introductoria fue muy breve, pero podemos rescatar ciertos puntos o ciertos temas de los que hablamos ayer en la parte teórica. Posiblemente haya algunas personas que me están preguntando respecto a los alegatos de clausura, pero si es que algunos temas ya los hemos abordado, les voy a pedir que por favor vean el video de ayer en la parte teórica, el primer video porque fueron 2, con algunas fallas en la parte de audio, porque falló el servicio de internet, pero la primera parte se pudo escuchar y posiblemente ahí vengan algunas respuestas. Si es que observo que hay algunos comentarios, algunas preguntas ya respondidas, los voy a remitir a ese video para que podamos avanzar de forma rápida y que nos concentremos en la parte práctica. Les decía, en este primer fragmento que vemos en los alegatos de clausura, podemos rescatar algunas partes, aunque fue muy breve. El principio, la parte inicial. En esta estructura que les recomendé el día de ayer, de cómo tienen que llevar a cabo sus alegatos de clausura, iniciando con esa frase, lema o tema. Lo comento de esta forma porque hay capacitadores que le llaman lema, otros le llaman frase, tema, como le quieran llamar. Yo utilizo más, pues es que utilizo los 3, el que quieran ustedes utilizar, ya sea frase, lema o tema, empezar. La recomendación, voy a tomar algunos consejos que di en los alegatos de apertura, porque esa frase, lema o tema tiene que encerrar su teoría del caso. No recuerdo exactamente, ahorita que lo escuché, no recuerdo exactamente cuál fue la frase o lema, me parece que fue ante actos ilícitos e ilegales procede la duda razonable. Algo así más o menos mencioné en esa frase introductoria. Y fue así porque nuestra teoría del caso fue de forma omisiva al no presentar una versión alterna,
sino que nos fuimos por la parte de la carga de la prueba, por la parte de la duda razonable, toda vez que había ciertos actos ilícitos e ilegales por parte de la policía, como ustedes escucharon, de la policía, del agente de Ministerio Público, de algunos peritos, y esa fue la forma en la que nosotros llevamos la defensa. Retomando, en esta parte de frase, lema o tema, debe de encerrar, en pocas palabras, la teoría del caso que ustedes van a presentar o que ya presentaron y retomarla en los alegatos de clausura. Por eso les decíamos que esa teoría del caso, ese lema, frase o tema que utilizaron en sus alegatos de apertura, de preferencia, la recomendación que sea el mismo que utilizan en los alegatos de clausura. Así lo hicimos nosotros. Fue esa misma frase que utilizamos al inicio, la utilizamos en los alegatos de clausura. En forma posterior, una crítica hacia mi argumento es que mencionamos que nosotros habíamos demostrado aquellas ilicitudes o irregularidades, cuestiones de ilegalidad e ilicitud por parte de, repito, Ministerio Público, policías y peritos. Pero aquí puede haber quizá algunos comentarios en el sentido que a quien le corresponde demostrar y quien tiene la carga de la prueba es el agente de Ministerio Público. Constitucionalmente, esto lo hemos dicho en otras clases, el artículo 20 constitucional establece que le corresponde la carga de la prueba al agente de Ministerio Público. Por lo tanto, son ellos los obligados a demostrar. Nosotros, como defensa, no estamos obligados. Por eso, ese argumento, cuando iniciamos y mencionamos que demostramos las irregularidades o ilicitudes, ilegalidades por parte de los sujetos que ya mencioné, esa palabra demostramos, pudiéramos omitirla y quizá mencionar evidenciamos. Yo sé que es un sinónimo, pero tiene mayor peso esta parte demostrativa que el hacer evidente ciertas cosas. Espero se haya comprendido esa explicación por la carga de la prueba que le corresponde al agente del Ministerio Público. Nosotros no estamos obligados como defensa, ellos sí. Por eso ahí se pudo haber mejorado este argumento y quitar la palabra demostración. Y por último, de esto poquito que presentamos en esta parte práctica, esos segundos de la primera parte, si se dieron cuenta, adelantamos que nuestros argumentos iban a ser estructurados. Íbamos a atacar, en primer lugar, no recuerdo el orden, pero íbamos a atacar lo que hicieron los policías aprensores y los policías de investigación. En segundo lugar, lo que realizó los peritos, si no me recuerdo, en ese orden. Y por último, las omisiones y los actos, algunos ilícitos o ilegales, por parte del agente del Ministerio Público. En ese orden o en esa forma fue estructurado nuestro argumento. Y es la forma en la que se recomienda. Ya no hacerlo de forma cronológica, como lo decíamos, y es repetitivo, pero es para que quede más claro, ya no hacerlo de forma cronológica, sino que nuestros argumentos, hacerlos de forma temática, tal y como lo presentamos en esta estructura, así íbamos a iniciar y así fue como desarrollamos en forma posterior los alegatos de clausura. Antes de proyectarles la siguiente parte práctica de los alegatos de clausura, quiero ver si hay algunas preguntas. Saludos a María Hurtado. Dice Miriam Alvarado. Profesor, ¿y podremos presentar como evidencia fotos del lugar de lo sucedido en los alegatos de clausura? Respondo a Miriam Alvarado. Lo correcto, si es que nosotros queremos presentar fotografías, imágenes dentro de nuestros alegatos de clausura, tienen que ser de preferencia, o mejor dicho, tienen que ser así, tienen que ser fotografías que se hayan incorporado dentro de la audiencia de juicio. Es decir, si tú como defensa presentaste testigos de descargo y a través del testimonio que dijeron estos testigos, a través de técnicas de litigación, pediste la incorporación de dichas fotografías que fueron incorporadas a través de estos testigos, estas ya se encuentran en poder del tribunal, ya tienen conocimiento de ellas al haber sido incorporadas, por lo tanto es viable
que en los alegatos de clausura tú puedas retomar esas fotografías y decir, señoría, usted se pudo percatar cómo el testigo de nombre Juan, al momento que narró los hechos, dijo que se encontraba en este lugar. Y señalas la fotografía. Y en este lugar se encontraba el acusado. No sé, algún punto, alguna referencia que tú quieras mencionar, pero estás señalando y utilizando lo que dijo el testigo y tomando como base lo que establece o lo que se puede observar en esa fotografía. Puedes hacerlo y eso ayuda a que el tribunal entienda mejor el argumento que tú quieres dar, pero repito, de preferencia tienen que ser imágenes, fotografías que hayan sido incorporadas. En caso contrario, porque también el día de ayer, en el segundo video, que también tuvo algunas fallas técnicas de audio, yo les comentaba que en alguna audiencia de juicio que logré presenciar en San Francisco, California, una capacitación que tuvimos allá por parte de Oasis Capacitación en San Francisco, les decía que este defensor público en los alegatos de clausura ante el jurado, porque en Estados Unidos es ante un jurado, presentó una imagen de un gato y un ratón explicando la forma en la que fue detenido el acusado. Lo digo así para no explicar toda la historia, pero esa imagen se quedó grabada en las personas del jurado, incluso también esa imagen todavía la tengo yo en la mente, y pues es una forma también que en forma de analogía, tú expliques algún argumento que quieres dar a entender en los alegatos de clausura, y es válido utilizar fotografías que se incorporaron en juicio o también imágenes que tú quieras utilizar a forma de analogía o para que en este caso no un jurado, como en el ejemplo que estaba poniendo, sino que un juez pueda entender de mejor manera, de forma gráfica, alguna idea que tú le quieras proyectar. Quizá si tu argumento va en el sentido de los horarios, quizá presentar un reloj, o si tiene que ver con distancias, pues marcar ciertos lugares con acercamientos, no sé, como tú lo quieras desarrollar, pero repito, si son imágenes, sí hacer mención para que a la vez el agente de Ministerio Público, si es que eres defensa, y proyectaste fotografías que no constaron o que no fueron incorporadas, tú mismo puedes decir, señoría, esta imagen no se encuentra incorporada dentro del presente juicio, pero únicamente la estamos utilizando como una forma de apoyo visual para explicar mejor el argumento. Solamente aclararlo, adelantándote si es que el agente de Ministerio Público hace algún tipo de objeción. Para evitar esto, para evitar que el agente de Ministerio Público objete algunas imágenes que no fueron incorporadas, antes de la audiencia de alegatos, o mejor dicho, antes del acto de alegatos de clausura dentro de la audiencia de juicio, lo que tú puedes hacer es acercarte al Ministerio Público y decirle, ¿sabes qué, agente de Ministerio Público? En mis alegatos de clausura voy a proyectar estas imágenes, pero solamente son como apoyo visual, no constan en la carpeta, es solamente para explicar con una imagen la idea que voy a proyectar. Si no hay oposición en este momento, pues eso también serviría para que en la audiencia no de repente estuvieran diciendo, y aprovecho para responder con esto una pregunta, que pudieran decir, señoría, objeción, esa imagen no se encuentra incorporada dentro de la audiencia de juicio. Puede suceder, pueden objetar los alegatos de clausura, lo dijimos ayer, esto lo mencionamos ayer porque había alguna pregunta si se podía objetar. Se puede hacer, ya sea que lo hagas de esta manera interrumpiendo o también que en la parte que le corresponda, si es que es el agente del Ministerio Público, en la parte de réplica, decir, señoría, y solicito que no tome en consideración la imagen que presentó toda vez que no se encuentra incorporada. Son dos formas. Una, interrumpir cuando se está haciendo. La otra, ya cuando te toque la parte de réplica. Tú vas a valorar el peso, el momento, la oportunidad para realizarlo, pero es de estas formas. Para evitarlo, retomo lo que dije en un principio, platica con el Ministerio Público, con tu contraparte, que vas a proyectar este tipo de imágenes para evitarse las partes de las objeciones e incluso también, otra cosa que no haya comentado, es que previo a los alegatos de clausura te acerques con el auxiliar de sala y decirle, ¿sabes qué? Mira, voy a presentar estas imágenes, te dejo mi memoria, verifica que se puedan reproducir o ya son imágenes impresas,
a través del retroproyector. Te pido que por favor las proyectes si es que las autorizan. Ponerse de acuerdo, repito, tanto con el auxiliar de sala como con la contraparte para evitar las objeciones o para también evitar que haya problemas técnicos al momento de su reproducción, porque ya sea que lo hagas desde tu lugar presentando las imágenes o que sea a través de los medios o las formas que se encuentran en los centros de justicia. Pues con esto espero ir respondiendo algunas preguntas que me están haciendo, y antes de pasar a al siguiente fragmento de los alegatos de clausura, dice, algunas personas están respondiendo, pero voy a enfocarme a las preguntas. Dice, ¿en qué momento se sugiere toca el tema de teoría del delito? Pregunta Roberto Abo, ¿en qué momento sugiere toque el tema de teoría del delito? Si te refieres a los alegatos de clausura, en la clase del día de ayer, que te invito a verla, mencionábamos que en cuanto a la estructura, la recomendación es que utilices argumentos de debate respecto a la parte fáctica, la parte probatoria y la parte jurídica. Va a ser en la parte jurídica donde puedes abordar temas que tienen que ver con la teoría del delito, pero lo que decíamos ayer es que no lo hagas en forma de clase o en forma técnica. Si esa parte de elementos del delito consistió en que hay una ausencia de conducta, si es que eres defensa, consistió en que hay ausencia de conducta, hay atipicidad, hay alguna causa de justificación, alguna causa de exclusión del delito, alguna inculpabilidad, no sé, va a depender el caso en particular, explicarla una vez que tú explicaste la parte fáctica, la parte probatoria, entonces irte con la parte jurídica. Pero es una recomendación. Decíamos ayer que puedes hacer una combinación de ambas. El orden es como tú lo pretendas, pero sin incluirla dentro de tus alegatos de clausura. La recomendación, no ser tan técnicos para que sea más entendible. No es una clase como tal, es solamente una explicación del por qué quizá no se cumple o no se está acorde a algún elemento positivo del delito. Si es que eres defensa, utilizas quizá algún elemento negativo, pero explicarlo de forma simple, de forma sencilla dentro de los alegatos de clausura. Repito, puede ser primero la parte fáctica, después la parte probatoria, luego la parte jurídica, y en esa parte jurídica explicarlo. O hacer una combinación, una mezcla. La forma no la establece el Código Nacional, por lo tanto, tú puedes utilizar o explicar la mejor manera que consideres pertinente. Pues vamos a seguir con los fragmentos de la audiencia de juicio en su parte de alegatos de clausura. Este video que les voy a proyectar a continuación es un poquito más tardado. De hecho, voy a quitar mi imagen únicamente para que vean la proyección de este video y les explico. Para quienes apenas están empezando a ver este video, ya vimos una parte inicial donde hacemos una petición para apoyarnos de materiales para llevar a cabo algún apoyo visual dentro de nuestros alegatos de clausura. Después, el segundo fragmento, o tercer fragmento mejor dicho, presentamos una forma introductoria de cómo podemos iniciar los alegatos de clausura. Y en esta parte que les voy a proyectar ya es la parte de argumentación dentro de los alegatos de clausura, donde nosotros tomamos como base, tal y como lo he venido diciendo, la parte fáctica, la parte probatoria y la parte jurídica. Yo les pido, por favor, para que sea más entendible este ejercicio, que en sus casas vayan anotando en una hoja, vayan anotando la parte fáctica es esta, la parte probatoria es esta y la parte jurídica es esta, dentro de ese argumento. Explico más o menos a grandes rasgos cuál fue el tema de esta parte de los alegatos de clausura. Fue de un delito federal, un delito que, pues sí, bueno, fueron varios delitos. Fue posesión de hidrocarburo, cohecho y, si no mal recuerdo, posesión de armas. Espero no equivocarme. Repito, posesión de hidrocarburo, cohecho y posesión de armas de uso exclusivo del ejército.
espero no equivocarme, de cuáles fueron los delitos. En este argumento, en lo particular, nos enfocamos a la parte de cohecho. Dejamos a un lado la parte de posesión de hidrocarburo, la posesión ilícita y la posesión de armas de fuego también de forma ilícita. Únicamente nos concentramos en ese argumento en la parte de cohecho, solamente cohecho. Y la razón de ese argumento o el objetivo era hacerle ver a la jueza federal, que existían algunos actos ilícitos e ilegales por parte de la policía y los peritos. Respecto en la forma, tanto en la forma que fue asegurado el monto que se ofreció o que supuestamente se ofreció por parte de nuestro representado, así como también la forma en la que se llevó a cabo tanto la cadena de custodia como el trato que se le dio a los billetes que fueron supuestamente asegurados. Respecto a los hechos, voy a comentar más o menos cómo fueron los hechos. Se le estaba acusando a mi cliente en esa parte de cohecho que una vez que habían detenido a un vehículo, a un tractocamión con bidones de hidrocarburo de forma ilícita, en un segundo momento, según el dicho del agente del Ministerio Público, en un segundo momento llega mi cliente, ofrece dinero a los policías para que dejen ir al vehículo y este acto constituye el delito de cohecho. Ofreció dinero, según el dicho del Ministerio Público, con billetes de 500 pesos. La policía asegura esa cantidad y después se le da el trato en esa cadena de custodia. Esa es la versión, esa es la teoría del caso del agente del Ministerio Público. Nuestra teoría es que existieron irregularidades, ilicitudes, ilegalidades en esos actos, si es que se hicieron, como los dijo el agente del Ministerio Público, a no haberse respetado el lugar en que se recabaron, que no fue en el lugar de los hechos, en el lugar de intervención, fue en un lugar posterior, que no se habían tomado las precauciones debidas, eso en el tratamiento o en el seguimiento que se le dio a esa cadena de custodia. Y el punto central de esta parte del argumento fue que los billetes, en esta parte les pido que pongan mucha atención, porque fue la parte central únicamente de este argumento, que la cantidad de billetes de 500 pesos no fueron identificados de forma individual. Existen protocolos, existen manuales, existen guías, principalmente guías para la cadena de custodia que establece que cada uno de los indicios deben identificarse de forma individual, porque ustedes conocen los billetes de 500 pesos, son iguales, lo que cambia o la forma en la que nosotros podemos distinguir la diferencia entre cada uno de los billetes es con el número de serie, con el número de folio y la fecha de emisión. Esa fue la parte del argumento que nosotros dijimos, que en ningún momento, desde que fue asegurado este dinero hasta que se desahogó en la audiencia de juicio y que pasó por los policías y por los peritos para su estudio, en ningún momento fueron tomadas fotografías de forma individual de cada uno de los billetes. No existió un acta donde se dijera este billete es el número de folio tal, que se establecieran los números de folio y que incluso en el peritaje o en el dictamen de identificación de billetes no se identificó, o sea, era un dictamen de identificación y no se identificó uno por uno de los billetes para establecer sus características. Por lo tanto, al no respetarse ese principio de mismidad y no saber si eran los mismos billetes que se habían asegurado con los que se presentaban en la audiencia de juicio, era la razón por la cual nosotros pedíamos que se excluyera o que no se tomara en cuenta, que no fueran valorados por las razones antes mencionadas. De forma general, es como se los puedo explicar para que ustedes lo vean. Dura aproximadamente 7 minutos ese fragmento de la audiencia. Les pido que vayan tomando nota para que identifiquen la parte fáctica, probatoria y jurídica. Hagan sus comentarios para que se pueda mejorar y al final voy leyendo cada uno de ellos.
Un tercer punto es la identificación de los billetes, de los 82 billetes a los que nos hemos hecho referencia. A través de los ejercicios que esta defensa realizó, se logró evidenciar que ninguno de los sujetos procesales que intervinieron en esa cadena de custodia o en esa supuesta cadena de custodia tomó el folio de los billetes. El policía, a preguntas de la defensa, contestó que no tomó el número de folio ni lo hizo. Una disculpa para las personas que apenas es la primera vez que están viendo este tipo de videos, no hice la observación. Cuando pasan los datos de el acusado, de algún perito, testigo, policía, le pongo una parte de música, es la única forma que he podido encontrar en la edición de los videos para que no se escuchen los nombres de quienes intervienen. Por eso les pido una disculpa, si es que de repente escuchan el audio un poco más alto, es porque la intención es que no se escuche el nombre de las personas. Continuamos. No estar en ningún documento. También mencionó que no tomó placas fotográficas de cada uno de los billetes donde se pudiera observar el número de folio. También mencionó que no dio un número, una letra o combinación de ambos para distinguir cada uno de los indicios. No lo hizo. De igual forma, a través del cuestionamiento que se hizo, se le preguntó, y es más, usted observó con las fotografías que se proyectaron que no habían fotografías individuales de cada uno de los billetes. Únicamente se mostraron fotografías en forma de abanico, que en esas fotografías no se puede percibir, uno no se puede percatar de las formas de identificación de los billetes, como pudiera ser el número de folio. De igual forma, también se le preguntó si hizo una constancia de cada uno de los números de folio o de los billetes, mencionó que no se realizó. De igual forma, el perito en contabilidad se le hizo el mismo cuestionamiento, para no ser repetitivo, igual fue omiso en estos actos. Y la principal, la perito en documentos cuestionados. A preguntas en la defensa, se le cuestionó cuáles son los elementos de seguridad. Incluso se le cuestionó que si esa información se encuentra en la página del Banco de México. Mi argumento no va en el sentido de incorporar prueba, porque sé que está prohibido, pero lo mencioné. Se dijo, en la página de internet eso es información pública, es información que si en este momento me meto a la computadora, ingreso a la página de internet, puedo observar 12 elementos de seguridad y el último de ellos es el número de folio. Ella como experta debe saber que un elemento de seguridad es un elemento es el folio. Cuando se le preguntó respecto a este punto, hizo una serie de evasivas, pero logramos demostrar que este número de folio distingue a los demás billetes. Se le cuestionó, y usted fue testigo, que pusimos a la vista, a través del retroproyector, 2 billetes, se hicieron acercamientos, y usted pudo observar que los elementos que identifican, aparte del número de folio, es el número de serie. Un tercer elemento que también lo distingue es la fecha de emisión. Es la forma en la que nosotros podemos decir o saber la diferencia de uno con otro billete. Se hizo evidente, se justificó este hecho. El argumento de la perito fue en el sentido de que los folios se repiten, y a preguntas de la defensa se le cuestionó que nos dijera qué ley, qué reglamento o qué documento establece que los números de folios se repiten, a lo cual no supo responder. Dijo que no sabía. Por lo tanto, solamente quedó en una simple opinión, y por lógica, porque así debe de ser, no existe identidad o no existen billetes iguales. Debe de haber una distinción, repito, por 3 formas: número de folio, número de serie y fecha de emisión. Situación que incluso también a la misma perito en documentos cuestionados se le preguntó si hizo alguna relación de los números de folios, contestó que no. Se le preguntó si realizó algún registro fotográfico, a diferencia de los anteriores, ella mencionó que no hubo un registro fotográfico. Por lo tanto, no hubo evidencia que efectivamente tuviera a la vista cada uno de los billetes y que tomara rasgos particulares de cada uno de ellos, como pudieron ser los 3 elementos ya mencionados. Por lo tanto, se demuestra una falta de pericia.
Respecto a este hecho, señoría, quiero hacer una comparación de cómo tenía que haber actuado tanto los policías como los peritos. En la presente causa se aseguraron 3 vehículos. De esos 3 vehículos se les tomó número de serie y placas. ¿Por qué razón? Se les toma número de serie y placas para poder identificarlos, para que más adelante no se pueda cambiar al vehículo con mismas características, mismo modelo, mismo color. Por esa razón se pone número de serie y placas de los vehículos. Repito, para poder identificarlos, situación que se encuentra comprobada en la carpeta de investigación. Otra comparación. Esta carpeta se está llevando por hidrocarburo, por posesión de hidrocarburo, así inició originalmente. Y se tomaron muestras representativas, marcadas como A1, A2 o B1, B2. La Guía Nacional de Cadena de Custodia establece que los indicios tienen que enumerarse con letras, números o combinación de ambos. Se hizo y se encuentra en la carpeta de investigación. Ahora, si estos elementos o esta comparación la ponemos en relación con los billetes, no se tomó número de folio, no se tomó número de serie, no se tomó fecha de emisión, ni siquiera se hizo una numeración como se hizo el ejemplo del hidrocarburo de 1A, pudo haber sido 1A, tal y como lo mencioné, no se estableció por ningún medio, ya sea fotográfico, a través de alguna constancia, por lo tanto se insiste que no hay una identidad. No sabemos si esos billetes de 500 pesos sean los mismos que se le hayan asegurado, según el dicho, de los policías aprensores al señor Abel, y que fue esa cadena de custodia con el eslabón, que le digo que no existe, en una parte anterior que ya mencionó, perdón, que se mencionó, porque no hay forma de identificarlos. Y perdón que haga el ejercicio, es solamente de forma gráfica. Yo en mi poder tengo billetes de 500 pesos. Y esos billetes de 500 pesos, tal y como se hizo el ejercicio con la perito, en la parte donde aparece Frida Kahlo, son exactamente iguales. Si los ponemos en el anverso, se insiste, la única forma de identificarlos es a través de los 3 elementos. Si ponemos a la vista de alguna persona y no toma en consideración esos elementos, los billetes son iguales, son exactamente iguales en su forma, en su contenido, en las personas que aparecen, en el texto que aparece, en las cantidades, en los símbolos, en absolutamente todo. Lo que distingue, se insiste, es ese folio, esos números de folio, las fechas de emisión y también la serie en que fue realizada. Es por lo anterior que esta defensa reitera que no se cumple lo que establece el Protocolo Nacional de Primer Respondiente ni la Guía Nacional de Cadena de Custodia a no identificar, y con esa palabra está en esos documentos, a no identificar y recolectar de forma adecuada los indicios o evidencias. Un cuarto punto. Todo este cúmulo probatorio o evidencias. Un cuarto punto. Bueno, hacemos un recuento de lo que hemos hecho hasta ahorita en esta parte práctica de los alegatos de clausura. Ya en la primera parte, lo estoy haciendo para las personas que apenas están conectando, en la primera parte analizamos una petición para poder utilizar apoyos visuales como material de apoyo para expresar de forma gráfica, con imágenes, con palabras, nuestros alegatos de clausura. Eso lo dijimos en un primer lugar. Después abordamos la parte introductoria de los alegatos de clausura y en este momento lo que acabamos de ver en este video es una propuesta de cómo nosotros podemos argumentar esta parte fáctica, probatoria y jurídica. Antes de proyectar este fragmento del video, lo que les recomendé, hice una recomendación para que tuvieran a la mano una libreta, fueran anotando, identificaran la parte fáctica, la parte probatoria y la parte jurídica. Respecto a la parte fáctica, hicimos mención de la forma en la que actuaron los policías aprensores al momento de detener a las personas y cómo fueron aseguradas, y también cómo fue asegurado el monto del supuesto cohecho. Nosotros dijimos en esta parte fáctica que al momento de hacer ese aseguramiento no se tomó en un acta
en un acta de aseguramiento no se tomó el número de folio, el número de serie o alguna forma de identificar a los billetes. Eso respecto a los policías. Tenemos la parte fáctica y tenemos la parte probatoria, porque en la parte probatoria, en esos argumentos dijimos que al momento que fue interrogado o contrainterrogado por parte de la defensa y se le preguntó si al momento del aseguramiento tomó fotografías de forma individual o alguna forma de identificación al tomar el número de serie, el número de folio de los billetes, no lo hizo, no lo realizó, por lo tanto lo hizo en contraversión a lo que establece el Protocolo Nacional de Primer Respondiente y principalmente la Guía Nacional de Cadena de Custodia. Entonces, en este argumento tenemos ya la parte fáctica, que fue el hecho, la parte probatoria, que fue el momento que nosotros le preguntamos en el contrainterrogatorio y obtuvimos esa información, e incluso en los argumentos dijimos, usted, señoría, escuchó cuando a preguntas a la defensa se le cuestionó este punto y respondió esta parte. Por eso, en la clase anterior les decía, no es una repetición, no es una repetición de lo que pasó en la audiencia, sino solamente extraer la parte relevante, la parte importante, lo que tiene que ver con nuestra teoría del caso, argumentarla, ahí hicimos argumentos, hicimos también algunas conclusiones, sino con base en lo que se había desahogado, y al final introducimos la parte jurídica, que va en contraversión a los lineamientos ya establecidos, que acabo de mencionar, y la petición, que no se tomen en cuenta al momento de ser valorados para dictar un fallo. Esa fue la intención, esa fue más o menos la estructura que nosotros realizamos. Puede ser perfectible, ustedes la pueden mejorar, la pueden hacer de distinta forma, es solamente una propuesta, ustedes al final lo hacen de la forma que consideren pertinente. También, si pudieron percatarse, en este argumento utilizamos una especie de analogías o comparaciones. Estábamos enfocándonos al cohecho y dijimos, la forma en que tenía que haberlo realizado fue como en esta misma carpeta, en la parte de posesión de hidrocarburo, se tomaron muestras representativas que se identificaron como A1, A2, B1, B2. Es decir, pusimos en comparación cómo se había asegurado y con su debida cadena de custodia se identificó ciertos indicios, enumerándolos, a diferencia de los billetes que no fueron identificados, no fueron enumerados. Pusimos otra comparación. Dijimos que en esta misma carpeta de investigación habían vehículos automotores asegurados a los cuales se les tomó el número de serie y las placas para identificarlos. Situación que no pasó con los billetes. También, por último, eso de forma como una especie de apoyo, saqué de mi cartera unos billetes de 500 pesos y le dije, señoría, si ponemos a la vista, estos billetes son exactamente iguales, lo que lo identifica son precisamente el número de folio, número de serie y la fecha de emisión. Situación que no se encuentra en la carpeta de investigación y que no fue desahogada en esta audiencia de juicio. Por lo tanto, al no haber identificación de los billetes, al no saber si son los mismos que se aseguraron al momento de los hechos y que fueron los que se presentaron en esta audiencia de juicio, por lo tanto, pido que no se tomen en consideración. Ahí, bueno, ahí ya hablamos un poquito más, pero la idea era esa, repito, es solamente una propuesta. Ustedes comentarán cuál hubiera sido la mejor manera para poder perfeccionarlos en una oportunidad posterior, en algún otro asunto, o ustedes mismos sacar sus propias conclusiones. Me están diciendo que no se oye el video. Me dice José Manuel Reyes Oropesa. Por favor, si me pueden decir si se escucha para que pueda continuar ya con la parte final de la parte práctica. Me dice Miriam Alvarado, la duda mía ahora es, ¿sería factible presentar a ese testigo en alegatos de clausura? Miriam Alvarado, no. Recordemos que la audiencia de juicio se compone de una serie de actos, alegatos de apertura, desahogo de medios de prueba, repito, desahogo de medios de prueba, alegatos de clausura, después va a venir la deliberación, fallo, sentencia, en caso de que sea
condenatoria, una audiencia de individualización de sanciones y reparación del daño. Esas son las formas de la estructura. Tú no puedes presentar a un testigo en los alegatos de clausura porque ya hubo un acto previo, que fue el desahogo de medios de prueba, donde ese testigo se presentó y a través de preguntas de las partes en interrogatorio o contrainterrogatorio se obtuvo esa información. Tú lo que tienes que hacer en los alegatos de clausura, obtener esa información que dijo el testigo en el desahogo de los medios de prueba, obtener esa información, la tomas nota, preparas o terminas de preparar tus alegatos de clausura y argumentarlos dentro de esos mismos alegatos. No es permitido que en los alegatos tú dijeras, señoría, pido la autorización para que en este momento el testigo manifieste o el testigo le diga a usted lo que pasó. No es válido porque ya hubo un momento, hubo un acto procesal previo donde a través de la contradicción, que es un principio que rige este sistema, fue interrogado por las partes. Por esa razón, no es procedente que te permitan presentar a un testigo en los alegatos de clausura, pero sí puedes retomar sus argumentos para explicarlos, para argumentarlos, para razonarlos y que los tomen en cuenta al momento de que dicten el fallo. Me dicen que sí se escucha. Gracias. Dice Magali Delgado que si es un testigo nuevo, fíjense que hay una parte del Código Nacional que establece la prueba nueva o la prueba de refutación. Es un tema que bueno que lo comentaste porque es un tema que no toqué en la parte de mis clases de desahogo. ¿Cómo le llamo esa parte? Interrogatorio, contrainterrogatorio. Bueno, en todas las partes de mis clases, en lo referente a juicio, no abordé el tema de prueba nueva o prueba de refutación. Se puede hacer siempre y cuando no se tuviera conocimiento, si es que es una prueba nueva. En el caso de prueba nueva, se puede ofrecer dentro de la audiencia de juicio si es que no se tenía conocimiento previo de ella, si es que no se pudo ofrecer en su momento por razones que no fueron imputables a las partes, no se sabía, no se tenía conocimiento, por lo tanto se puede ofrecer, se tiene que hacer un ofrecimiento, una admisión, un debate sobre su ofrecimiento y dan un tiempo, el Código Nacional lo establece así, dan un tiempo para que se puedan preparar y puedan desahogar ese medio de prueba. Existe esa figura en el Código Nacional de Procedimientos Penales. De igual forma, la prueba de refutación respecto a algún punto del cual se desahogó en juicio y tú quieras contradecirlo o controvertirlo, pero que en ese momento igual se presenta sin tener conocimiento previo para refutar, para contradecir, igual tienes que ofrecerlo, tienen que admitirlo y desahogarse dentro de la audiencia de juicio, no en los alegatos de clausura, tendría que ser dentro del desahogo de medios de prueba. En el caso de prueba de refutación, en el caso de prueba nueva, si una vez que fueron admitidas las pruebas en la audiencia intermedia, tienes conocimiento de esa prueba nueva o superveniente, como también se le llega a conocer, pues tienes que hacer ese ofrecimiento, tiene que pasar por ese debate, en caso de que la admitan, dan un tiempo para que se preparen las partes y se pueda desahogar. Pues espero haber respondido la pregunta. Me comentan que de repente se interrumpe el audio. Espero que no tengamos problema. Ya vamos con la última parte. Este es un ejemplo también, el que les voy a presentar. Dura muy poco. Es solamente para ponerles un ejemplo de cómo nosotros utilizamos el apoyo visual e incluso también me parece que alguna analogía. Bueno, se los presento y lo comentamos una vez que lo proyectemos. Todo este cúmulo probatorio está sustentado en dos columnas principales. Una, la principal, es el dicho del menor. En esa analogía que estamos haciendo, el dicho del menor es una base fundamental, es un pilar, el cual no se presentó. Los supuestos. Una disculpa, ya me acordé. Para que no pierdan la idea,
solamente una explicación de ese fragmento del video. Hace un rato les presenté un fragmento de una audiencia de juicio en alegatos de clausura respecto a un delito de cohecho y de posesión de hidrocarburo. Nos enfocamos en esa parte del argumento a la parte del cohecho. Este video es un video de otra audiencia de juicio en la que también participamos y se los quise poner como ejemplo porque estamos haciendo uso de un apoyo visual en los alegatos de clausura y estamos explicando como una especie de analogía de un edificio. Si se pueden dar cuenta, el edificio o la imagen que se ve ahí es precisamente el edificio del Poder Judicial de la Federación en Puebla, que se encuentra en el rumbo de Ciudad Judicial. Pusimos esa imagen, ese edificio, y nosotros lo que queríamos dar a entender que la teoría del caso del agente del Ministerio Público en otro asunto distinto, ya dejen atrás el asunto federal, ese fue un ejemplo, ahorita estamos explicando un asunto del fuero común, un asunto de homicidio. Decíamos que en esa imagen, en esa analogía, la base, lo que sustenta a la estructura del edificio, comparándolo con la teoría del caso del agente del Ministerio Público, estaba principalmente sustentado en dos pilares. Uno, que era el testimonio de un menor que nunca se presentó en juicio, era el testigo estrella y no lo pudieron presentar en la audiencia de juicio, no se le localizó, no se le encontró, no pudo presentarse. Ese era un testigo fundamental, un testigo base en contra de nuestros representados. Y el otro, que eran algunos indicios que fueron obtenidos de forma ilícita, algunas identificaciones, algunos documentos. Entonces, al no existir esa base o ese sustento, toda la estructura de testigos, policías, peritos, toda esa estructura que sustentaba o que se encontraba sustentada de los pilares, al venirse abajo los pilares, se venía abajo el edificio. Más o menos así intentamos explicar nuestra teoría del caso, porque también fue una duda razonable la que nosotros presentamos. También ahí puede ser una combinación en la teoría del caso, tanto de duda razonable como también atacar las ilicitudes o irregularidades por parte del agente del Ministerio Público o quienes intervinieron en la investigación de ese delito. Eso fue parte de nuestra teoría. No están peleadas, se pueden combinar ambas teorías y fue lo que utilizamos nosotros como parte de nuestros argumentos. Ya que les di la explicación, ustedes escúchenlo, véanlo para que den su mejor opinión. Todo este cúmulo probatorio está sustentado en dos columnas principales. Una, la principal, es el dicho del menor. En esa analogía que estamos haciendo, el dicho del menor es una base fundamental, es un pilar, el cual no se presentó. Los supuestos indicios consistentes en credencial del lector, los objetos que ya fueron mencionados, al no presentarse de forma física y material, solamente a través de fotografías, las cuales no fueron incorporadas bajo las técnicas, y el dicho de los policías, al obtenerlos, incumplen disposiciones legales, así como las tesis que acabamos de mencionar, tales columnas que soportan todo ese caudal probatorio se vienen abajo. En esa analogía, si hacemos una referencia o vamos analizando punto por punto todos los testimonios de peritos, testigos, de policías, tienen inconsistencias que si fuera un edificio se viene abajo, y la culpa o la razón por la cual se viene abajo en esa analogía es por el arquitecto, y el arquitecto en esa analogía es el Ministerio Público. Si el Ministerio Público no hace un plano detallado, si el Ministerio Público no hace una teoría del caso eficiente, si no presenta medios probatorios los cuales demuestren algún indicio que los ligue, por lo tanto, en esa analogía, todo ese edificio se viene abajo, que en la comparación, una investigación o una teoría del caso se viene abajo. Pues como les decía, ese es un ejemplo de la forma en cómo podemos utilizar la parte fáctica, la parte probatoria, la parte jurídica. También aquí no abordamos tanto la parte jurídica, pero nos apoyamos en ese apoyo visual. Aparte del apoyo visual, también utilizamos una analogía,
es ese edificio, como se los expliqué antes de presentarles este video. Pues de esta forma terminamos ya una vez que tú haces todo tu argumento en la parte fáctica, probatoria, jurídica, debes de terminar con la frase o lema con el que iniciaste y también la petición. La petición, en el caso de el agente del Ministerio Público, la petición que va a hacer es un fallo condenatorio. En el caso de la defensa, va a ser un fallo absolutorio. Ya para terminar, para las personas que nos han seguido en esta clase, ya con esto vamos a terminar. Voy a proyectarles algo chusco que me sucedió precisamente en esa audiencia. Prefiero que lo vean para que escuchen. Es muy breve, dura aproximadamente 10 segundos para que vean qué fue lo que sucedió por los nervios, por la presión. Y si la teoría del caso de la Ministerio Público, les decía, por los nervios, por la presión, dura 20 segundos. Eso ya fue la parte final. Ya en alguna ocasión se los platiqué, es solamente para que lo vieran y para que lo escucharan, porque puede suceder. Somos humanos y podemos equivocarnos. Escuchen. y si la teoría del caso de la Ministerio Público o la Fiscalía fue una prueba circunstancial, ningún indicio por sí solo, ninguno por sí solo, tiene algún elemento que los incrimine. Por lo tanto, se solicita nuevamente y se reitera que el fallo sea condenatorio. Sería todo, señoría. Pero, corrija, sería absolutorio, perdón. Bueno, ahí les comparto lo que me pasó. Incluso lo comenté el día de ayer, que fueron los alegatos de clausura de agente del Ministerio Público, después fueron los de la defensa, viene la parte de réplica por parte del Ministerio Público, después la parte de dúplica por la defensa, hice mis argumentos y al final, ya para cerrar, le digo a las juezas, señorías, por lo anterior, que pido un fallo condenatorio a favor de mis representados. Y me quedo, chin, no es condenatorio, es absolutorio. Ahí fue un error que tuve, corregí en ese momento, pero pues les decía, somos humanos, nos equivocamos y fue parte de lo que me sucedió en esa audiencia. Pues con eso terminamos.